Así es, don José. Bueno, toda nuestra audiencia está disfrutando de la belleza y el talento de Katy Dolande, pero fíjese una cosa que usted no sabe. Katy Dolande es asesora de imagen. Entonces ella tiene una teoría que la imagen se construye desde adentro hacia afuera. Y entonces tomó como una de sus experiencias profesionales a una compañera nuestra, a Noemí Gutiérrez. Y usted tienen que ver esas fotos. Le cuento mañana. Qué bien quedó Noemí. Sí, ¿viste? ¿Ah? Uno bien administrado siempre es más rentable. Siempre cuando uno lo administra a alguien que sabe, sí, uno es más rentable. En todo. Y se ve mejor siempre. Sí. Algunas cosas que quiero aprovechar en este lunes, porque leí con detenimiento, Fernando, el editorial de hoy de Gerardo Berroa, El Círculo Vicioso. ¿Puedo suscribirlo? No, 120%. 120%. Estamos perdiendo el tiempo en discusiones baladíes, cuestiones que no estamos tocando los temas que son el nervio y el corazón de los problemas que usted tiene. ¿Cuáles son los nervios y el corazón de estos temas? Bueno, lo que vimos este fin de semana, lo que pasó en Arraiján, 5 días sin agua y todavía hoy no hay clases. Esos son los problemas de nosotros. Agua. En medio de esa crisis se nombra un nuevo director de DAN. Ahora le cuento sobre eso, pero esos son los problemas de nosotros. Los problemas de seguridad, fíjese. Fin de semana sangriento. Sí, los problemas de seguridad nos están indicando a nosotros. Si usted mira las estadísticas, dicen una cosa, y yo me llevo por las estadísticas. O sea, no puedo estar pensando de que, bueno, si yo digo que hay más muertos ahora, pero cuando yo veo los números que son menos o son iguales, entonces yo no puedo estar diciendo, bueno, es que están equivocadas las estadísticas. No, las estadísticas, nadie puede ocultar los muertos. Pero ¿qué sí está pasando? Hay una percepción de inseguridad en el ciudadano. Señores del gobierno, si hay una percepción de inseguridad, para mí, esa percepción es la verdad social. Nosotros los que trabajamos en comunicaciones manejamos las percepciones. Las percepciones son para nosotros la verdad social. Porque es la verdad para usted. Algo está pasando. Ahora le hablo sobre ese tema también. Pero hoy quiero centrar en 2 temas y uno de ellos es la necesidad que profundicemos el análisis con hechos probados y no estemos diseminando opiniones sin conocer los hechos. Hoy, lunes, el Tribunal de Juicio, en el caso de los pinchazos telefónicos que se le siguió y conexo, porque son 4 los cargos que se le hacían al expresidente Ricardo Martinelli, dará a conocer la sustentación del veredicto que ya dio. No es que vamos a conocer el veredicto, no, ya el veredicto está dado. El veredicto es de no culpabilidad frente a los 4 cargos. Y hoy, los jueces Roberto Tejera, Arlén Caballero y Raúl Vergara darán lectura a la sustentación técnica, jurídica, de su planteamiento. Y es importante que le prestemos atención a esto, porque esta es una lectura que tomará 2 horas. Probablemente sea un fallo de unas 70, 80 páginas. Bueno, usted puede tomarse 1 hora de su tiempo, 1 hora y media, si lee lento, 2 horas si lo quiere estudiar. Yo me tomo 4 o 5 horas para estudiarlo, para que usted vea las cosas que se dictan allí, que se van a decir allí, y que son la realidad jurídica que se presentó ante este juicio oral. Aquello que dijo el señor Ugaz, que él se había leído ni un expediente. Él no se ha leído ningún expediente porque este es el expediente. Ahora, este es la sustentación técnica. Toda la sustentación en los juicios del sistema penal acusatorio son orales. Y tiene una razón. La razón de economía, de procesar del tiempo. Entonces, hoy vamos a conocer en eso. Nosotros le vamos a dar una información, vamos a ir detallándolo a lo largo de esta semana, este proceso. Pero tenga en consideración que este proceso es sobre 4 causas que se llevaron a este juicio y que inició en la Corte Suprema de Justicia. Y la razón por la que inició en la Corte Suprema de Justicia, porque a la razón que se presentó, Ricardo Martinelli era miembro del Parlacén y tenía que ser, de acuerdo a la Constitución, juzgado en el artículo 155 por la Corte Suprema de Justicia. Que dicho sea de paso,
violentó sus derechos desde el principio. En la Corte Suprema de Justicia, los casos de Ricardo Martinelli eran varios, pero solo el fiscal Díaz se atrevió a sobrepasar el criterio básico de no hacer la imputación y saltársela para hacer la acusación, en abierta violación a los procesos judiciales panameños. Ahí arrancó todo este proceso. Bueno, vamos a escuchar con detenimiento, Fernando, de manera que podamos hacer un juicio de las cosas que se hicieron. Y mire los argumentos que están ahí, porque gran parte de la sustentación técnica judicial de los magistrados está basada en la información que suministraron los testigos de la Fiscalía. Preste la atención a los testigos y de su procedencia y de las inconsistencias para que usted vea que no es un problema de forma solamente, es un problema de forma y contenido, porque el derecho penal sin el respeto al debido proceso no es derecho. Es cualquier cosa menos derecho. Usted tiene el derecho a que cuando usted vaya a un proceso, primero se le impute y se le explique a usted de qué se está investigando y que cuando se den procedimientos de investigación, sus abogados estén presentes para que vean que las pruebas se están haciendo en forma correcta. Y no se pueden utilizar testigos amenazados. Usted no puede amenazar a un testigo para después de que declare lo que desee. Fíjese lo que conocemos en Brasil. Conocemos en Brasil que el juez Sergio Moro amenazó y puso preso gente para que declararan contra Lula. Todo eso lo sabemos. No lo sabemos porque estamos haciendo un bochinche o porque seamos pro Lula, sino porque en el proceso que se sigue hoy por Intercept Brasil conocemos las conversaciones entre el señor Moro y los fiscales de Brasil. Y eso es público. Es un gran debate que hay y se tiene que corregir. ¿Para qué? Para que la justicia, Fernando, no sea un instrumento de persecución política. En Brasil, el lawfare se perfeccionó. Ahí está. Usted quiere que es un doctorado en lawfare, usted tiene que ir a Brasil. Bien. Eso es importante. Nosotros le vamos a dar seguimiento. Nosotros les hemos brindado a usted la información al instante de lo que esté ocurriendo, la información de todos los que dijeron los testigos de la Fiscalía. Y este caso nos va a servir a nosotros para hacer un análisis sereno de qué estuvo mal, qué procedimientos hicieron, porque detrás de este caso hay otros casos más que también han sido manipulados en cuanto a los testigos, y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las correcciones. No es gritando, no es insultando, Fernando, lo que vamos a resolver este problema. Es mirándolo, todas las violaciones que se han hecho para sacar las conclusiones de las cosas que debemos corregir, de manera que eso no se vuelva a repetir contra ningún panameño más. Yo conozco de familias duramente afectadas por estos procesos. No es que no se investiguen, no. Los fiscales tienen que perseguir el delito, pero lo tienen que hacer en el marco de la ley y la Constitución. Nada más ni nada menos. Y fíjense que quiero que usted utilice y nosotros lo vamos a hacer así con ustedes, también porque hay otro caso que está en desarrollo, que es el caso de Brecht, Fernando. Son dos elementos que a mí me parece que es importante que lo usemos como ejemplo para aprender todos, sin prejuicios, y quitándole, porque en el juicio de Martinelli estaba en juicio la justicia. Entonces veamos en ese juicio si la justicia estaba en juicio. Entonces aprendamos la lección para qué cosas tenemos que hacer, porque eso va a determinar la clase de magistrados que debemos tener, los principios que debemos cumplir, porque de esto vamos a aprender todos. Hay mucha gente en Panamá que no sabe sus derechos y usted no tiene por qué hacer ninguna concesión a nadie de sus derechos, y aunque la haga no son válidos. Para que usted sepa, a los derechos constitucionales y derechos humanos no se renuncia, aunque usted lo haga. Para que usted sepa.
Fíjese, el otro caso, quiero que tenga estos datos en la mente para cuando vengan todas estas discusiones. Le voy a adelantar uno porque vamos a hacer un proceso, no vale la pena entrar a todos los temas tan profundamente, pero voy a tocar uno del caso Odebrecht. Tengo conmigo aquí, maestro, si me ayuda aquí con su cámara. Esto que ustedes ven aquí es el documento oficial de la Fiscalía y los jueces del acuerdo de cooperación que Odebrecht, igual que otras compañías, llegó en el caso Lavallato. ¿Usted ve la firma que están aquí abajo? Esa es la firma de los fiscales. Y aquí en la página final, espera un momentito, está, aquí está la firma de los fiscales federales, aquí está la firma de los fiscales federales y aquí está la firma de los fiscales, aquí está, firmado. Esto es un documento oficial, firmado por las fiscalías brasileñas y los jueces federales brasileños. ¿Este documento qué es lo que es? Este es el documento de acuerdo de cooperación efectiva que Odebrecht, igual que otras empresas, firmaron en el caso Lavallato. Este acuerdo se firmó, aquí está la fecha, en Curitiba el 1 de diciembre del año 2016. El 1 de diciembre del año 2016. Recuerde que el 22 de diciembre de ese 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos divulgó un acuerdo de cooperación entre Odebrecht y el Departamento de Justicia en un documento que se hizo circular en donde se decía que Panamá, Odebrecht había pagado 57 millones, no tengo la cifra exacta, 59 millones de dólares en sobornos. La primera cosa que se ha dicho por allí es que Panamá, primero hubo una declaración de Odebrecht y después se hizo la ley para el acuerdo de cooperación. Bien, eso no es cierto. Este acuerdo de cooperación que yo le acabo de mostrar es el acuerdo de cooperación entre Brasil y entre Odebrecht y el gobierno de Brasil. Este acuerdo, en su artículo 23, en la cláusula 23, dice textualmente: cláusula de colaboración, 22, aquí está. Aquí está. Cláusula 21, perdón. El Ministerio Público solamente compartirá con las autoridades extranjeras esta información sobre los siguientes términos, A, B, C, D, y establece que cada Estado deberá respetar el acuerdo de colaboración que se firmó con Brasil. Y Odebrecht en este caso, pero también hay otras compañías metidas en esto. ¿Qué quería decir esto? Que si la República de Panamá quería información de Odebrecht, tenía que firmar un acuerdo de colaboración con Odebrecht para levantar el caso en Panamá. Entonces Brasil levantó el caso de ellos con la información que tenía para ellos y los Estados Unidos levantó el de ellos con la información que le interesaba a ellos. Para Panamá levantar entonces la información del caso de Odebrecht necesitaba tener una ley de colaboración efectiva. Como este proceso de Odebrecht arrancó con el sistema penal inquisitorio, en el inquisitorio no existía la colaboración efectiva como norma. Y entonces, en febrero del 17, unos meses después, la Asamblea Nacional aprueba la ley que permite el establecimiento del esquema de colaboración efectiva y le entrega un arma a la Fiscalía panameña para penetrar, poder compartir con la Fiscalía brasileña, norteamericana, los demás países, programas de colaboración para investigar este caso. Entonces, decir que primero se consigue la declaración de colaboración y después la ley es falso. Panamá no tenía una ley en el sistema penal inquisitorio porque así fue que arrancó el proceso de Odebrecht a través de una denuncia que presentara, si no mal recuerdo, el abogado Alvin Widen, por allá por septiembre del año 16. Entonces, en ese proceso se da toda una investigación en Panamá, entre Panamá, Brasil, Estados Unidos, y los Estados Unidos
después de la declaración del 22 de diciembre del 16, no ha hecho ninguna más explicación, porque cuando usted hace un plea bargain en los Estados Unidos, eso es lo que es y punto. No es que le va a divulgar más nadie. Y en los Estados Unidos, el acuerdo se pone una multa. Y esa multa y los acuerdos de intervención posterior a la empresa es lo que va a pasar y se acabó. Y siguen trabajando las empresas. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos son más bobos que nosotros. No, es que el sistema de corrupción, de la lucha anticorrupción de los Estados Unidos, lo que intenta es recuperar para el Estado las afectaciones monetarias que se hicieron, o físicas que se hicieron, y entonces tomar la medida para que no se vuelva a suceder. Le tengo aquí conmigo, esto que ustedes ven aquí, es un documento en donde están todas las empresas. Después de la crisis del 2018, los bancos han sido multados por más de 224.000 millones de dólares y siguen trabajando en los Estados Unidos. ¿Y por qué yo le quiero plantear esto? Porque para estudiar este caso, lo tenemos que hacer con la misma objetividad que tenemos que estudiar el caso de lo que va a pasar esta mañana de hoy. Si nosotros, fíjese lo que le he dicho, cómo se estableció la multa de Panamá. La multa que los Estados Unidos encontró con toda su estructura fue de 59 millones, fue el faltante. Entonces la Procuraduría panameña estimó 56 y llegaron después a 100, y como no tenía toda la información, se duplicó a 220 millones contra Odebrecht. Por eso aparece la cifra de 220, que fue objetada y fue negociada, fue producto de una discusión. Y cuando se termina este proceso de investigación, se lleva a homologación el 9 de noviembre del 17. La Fiscalía sustenta ante la opinión pública. Nosotros fuimos, aquí Next TV, la única empresa televisiva, Fernando, que tramitó todo el proceso. Todo. Los otros se retiraron. Nosotros le dimos cobertura a todo. ¿Por qué? Que era el interés nuestro. Que ustedes se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿todos los que están implicados en ese proceso son culpables? No. Algunos no lo son. Algunos lo serán. Y otros que son culpables no aparecen en el proceso. Y otros que probablemente tendrán que aparecer. Pero yo les quiero decir, por ejemplo, nosotros les mostramos a ustedes aquí las declaraciones del señor Lazo, porque él fue indagado en este proceso, el señor Lazo, y él dijo allí que había entregado dinero. Eso está en el proceso, para que usted sepa. Le quiero hablar, le dejo esto así, porque es importante que usted vaya conociendo los hechos. Mañana le hablaremos un poco de esto, ¿por qué es importante esto? Comprender lo que está ocurriendo es la única forma de que nos llevará a resolver el problema de la justicia. Si nos ponemos calle arriba y calle abajo, entonces lo que hacemos es lo que ayer fueron nuestros verdugos, nosotros hoy que no somos sus verdugos, seremos los verdugos de ellos, y así lo que hacemos es destruir el sistema. Nosotros tenemos que hacer un alto, resolver el problema y que la justicia le caiga al que le tenga que caer, y al que no, no. Pero no podemos seguir utilizando la justicia como un instrumento de persecución política, porque nos está llevando a un enfrentamiento estéril. Pero sí tenemos que resolver el problema de la justicia. Si no hay justicia, no hay paz, Fernando. Y hay mucha gente que fue afectada por procesos incorrectos, pero no podemos utilizar la contrainformación, la información falsa, para resolver problemas serios. Fíjese, ojalá todos los políticos tuvieran estos documentos. Este documento me tocó prepararlo para que ustedes vean cómo los países desarrollados abordan este problema. Y estas no son cifras que yo he enmendado, estas son cifras que vienen de los mismos organismos. ¿Cómo usted tiene acceso a esta información? A ver, de Brasil. Usted se mete a las redes y eso está ahí. Brasil después del primero, tuvo 6 meses de tener esta información. Ese era el tiempo que tenía Panamá para sacar la mayor cantidad de información, y de hecho lo hicieron. Ahora, si esa información hace que sean culpables todos los que han sido investigados, fíjese que yo no me he metido a decir, porque yo asumo la presunción de inocencia de todos los que están en estos procesos. Y porque además, la ley que establece la cooperación efectiva necesita de jueces fuertes, independientes, fuertes en el sentido de independencia. ¿Por qué? Porque podría utilizarse la cooperación efectiva como un instrumento de presionar abajo a quien haga la declaración para implicar a otros. Por eso se requiere, por eso es importante que escuchemos hoy los testimonios
que vamos a ver en el caso de Ricardo Martinelli, cuya sentencia ya está dada. Los jueces del proceso Ricardo Martinelli ya lo encontraron no culpable, No culpable. que es la traducción del inglés de no guilty y guilty. En Estados Unidos, cuando un jurado termina, después lo que dicen, guilty, culpable, no guilty. Eso es, y no es por forma. Ustedes van a escucharlo, ¿no? Y es por contenido y procedimientos que son vitales al proceso penal acusatorio o penal en general de la República de Panamá. Mañana vamos a seguir dándole para que usted vaya teniendo elementos importantes. Voy a pasar a otros temas importantes. De los temas que a nosotros nos interesan, la justicia nos interesa a todos, sin duda alguna. Porque la justicia para los panameños, por ejemplo, en Panamá Oeste, es que hubiese agua. Una cosa es el criterio que yo tenga de justicia, Fernando, y una cosa es el criterio de justicia que tienen los panameños. Cuando hay tranque, la gente piensa que este gobierno es injusto. Entonces, fíjense lo que pasa en Coclé. Nosotros tenemos una institución que se encarga del agua, que es el IDAN, que es la quinta esencia de la ineficiencia administrativa, pero que cuenta con personal que con las uñas Sí, trabajando. Son gente realmente. hace milagros. Son hombres y mujeres, hombres particularmente los que están en cuadrilla, hay mujeres también. Que usted tiene que ver el ingenio de esos hombres, cómo pueden parar la presión sin tener llaves de control, porque además no tenemos ni siquiera los planos de todo el sistema de agua. Pero estamos construyendo cada vez más producción y no estamos resolviendo las comunicaciones de agua centrales ni la distribución, que están vueltas un desastre. Entonces tenemos un problema que además de ese, el sistema eléctrico que suministra energía tanto a la planta de Chilibre, que tuvimos un incidente en Chilibre, esta semana el agua fue el tema. Tuvimos un día y medio en Panamá sin agua en muchas regiones, y todavía hay regiones en Panamá sin agua. Un día no, el área de Villa de la Fuente, por eso fue que le pregunté a la señora si tenía agua. El área alta, Villa La Fuente, estuvo desde el desde el viernes hasta ayer. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros queremos un IDAN, todos queremos un IDAN que sea una empresa pública. Todos. Usted le pregunta, no se puede privatizar el IDAN. Y entonces cuando vamos a hacer ajustes tarifarios, vaya usted al IDAN para que usted vea la estructura financiera que tiene. Nosotros no sabemos la rentabilidad. El IDAN no es rentable. Nosotros hemos invertido como Estado más de 3.000 millones de dólares en el IDAN. Y fíjese que la tasa de rentabilidad esa no existe. No existe. Pero el IDAN ni siquiera tiene presupuesto para el mantenimiento. Entonces el IDAN, tenemos que tomar una decisión. Si el IDAN va a ser una empresa estatal, entonces hagamos una empresa estatal eficiente. Nosotros necesitamos una ley para modificar el IDAN que lo haga una empresa rentable. Pero entonces para mirar la rentabilidad tenemos que mirar las tarifas. Nosotros no podemos estar produciendo agua aquí, ¿no? Para que todo el mundo la malgaste. Pero además de eso, cuando entonces introducimos las tarifas venimos siempre con el sofisma. No, primero eficiencia y después pagamos. Entonces nunca ni hacemos eficiencia ni pagamos, y entonces el IDAN no tiene plata para mantenimiento, no tiene un presupuesto de operación adecuado, no tiene sábado, imagínate, tú no hubo agua aquí en Altos Betania. No tiene un equipo profesional porque le estamos pagando una bagatela, no tenemos suficientes ingenieros sanitarios para mirar todo esto, ingenieros especialistas en materia de agua, no tenemos gente de tarifas trabajando en la modernización. Mire el edificio central del IDAN que está aquí en Vía Brasil, es un edificio viejo, enfermo. Vaya usted a ver las instalaciones de cobro del IDAN para que usted vea, son instalaciones ineficientes. Entonces nosotros necesitamos convertir al IDAN en una empresa, pero entonces tenemos que tomar decisiones. Bueno, esos son los temas que nosotros tenemos que estar discutiendo. En medio de toda esta crisis, el presidente nombra al ingeniero Guillermo Torres Díaz como director del IDAN. Y si él no tiene claro que esa empresa de utilidad pública requiere de una administración nueva, el director del IDAN no puede estar trabajando de lunes a viernes. Todo el que acepta un puesto para dirigir un servicio público trabaja 7 días a la semana, 24 horas del día. No hay fin de semana libre. Se lo dice alguien que trabajó en el sector eléctrico como director.
Ahí no hay tiempo para los daños, hay que resolverlos in situ. Entonces nosotros tenemos un sistema en la que el IDAN está comprando agua más cara de la que vende. Fíjese, las aguas que compra el IDAN, las compras caras y ni siquiera puede rescatar el valor del agua que compra. Entonces, como aquí todo el mundo es sabio y todo el mundo opina, lo que yo creo es que este director del IDAN tiene que estudiar con sus trabajadores allí cómo vamos a manejar esta empresa y el gobierno tiene que tomar una decisión de cómo vamos nosotros a ser eficientes, tanto la empresa del IDAN como la empresa de transmisión eléctrica. Ambas empresas, si las queremos conservar estatales, y yo creo que ese es un esfuerzo que debemos estudiar seriamente y debemos mantenerla, deben ser rentables. No pueden ser manejadas con estos niveles de ineficiencia que a esta altura usted ha conocido alguna vez un informe financiero del IDAN. No. ¿Usted ha leído alguna vez un informe financiero? ¿Lo ha leído accesible de la empresa de transmisión eléctrica? Son empresas públicas. Deben estar publicados todos sus informes. Eso no es ni un secreto de Estado. Deberían, porque tiene una junta directiva. Sí, pero tienen que publicarlo. Entonces, creo que tiene que haber una nueva estrategia para manejar esto. No tengo la menor duda que tenemos profesionales para hacerlo, pero nosotros no podemos seguir estar invirtiendo cada vez que se le ocurre a un diputado que hay que hacer una planta, hay que hacer una planta. Cada vez que quieren un hospital, inventamos un hospital. Cada vez que quieren una universidad, inventamos una universidad. No, nosotros tenemos que lograr maximizar la rentabilidad de nuestros escasos recursos financieros. Agua es un factor importante. E incluso los que tenemos aguas, vemos con frecuencia cada vez más los cortes motivados por los problemas de distribución eléctrica. ¿Y qué dicen las empresas de distribución eléctrica? Se lavan las manos. No dicen nada. Entonces dicen, no, nosotros estamos haciendo millones de inversiones. Yo los reto a que la Autoridad de los Servicios Públicos nos divulgue los niveles de inversión que las empresas de distribución eléctrica se comprometieron a hacer año tras año, si los han hecho o no. Ya, vamos a mirar eso nada más. Bien, esa es la parte de eso. Y otro tema que es importante para nosotros, Fernando, el problema de seguridad nacional, el problema de seguridad ciudadana. No hay nada más difícil que intentar resolver un problema sin conocerlo. Cuando hablamos de seguridad, nosotros hablamos del problema de seguridad viendo nada más los muertos que salen en las primeras planas de los periódicos. Pero el problema de seguridad en un país como el nuestro, un país, observe Panamá para que usted vea y usted tiene que tener una visión macro de esto. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? La posición de Panamá como país que une dos masas subcontinentales, América del Sur y América del Norte, que tiene a 50 millas, a 80 kilómetros, dos de los más grandes océanos. Esa condición geográfica, como en ningún país en el mundo, o como pocos países en el mundo, porque hay países así, la condición geográfica nuestra determina nuestro futuro, nuestra geopolítica, nuestra posición geoeconómica, nuestro valor geopolítico y geoeconómico. Pero a su vez, sirve de enlace para que el mundo del crimen organizado vea en Panamá un mecanismo de transporte y de desarrollo de sus actividades delincuenciales. Observe lo siguiente. Del 100% de la población panameña, Fernando, solo 5% de la población panameña, su economía gira en torno a los negocios ilegales. Es decir, su economía, sus ingresos buenos, malos, pequeños, gira en torno al robo, al tráfico de droga, a la prostitución, a actividades ilegales. 5%. Y cuando usted hace un análisis de eso, se da cuenta que gran parte de eso tiene que ver con los muchachos nuestros que se salen de las escuelas, los problemas de salud, los problemas de la droga, los problemas de la falta de educación sexual, los problemas de la falta de servicios de empleo, los muchachos que se salen de los colegios. Entonces, cuando uno estudia eso,
tiene que aprender a diferenciar entre lo que son las pandillas organizadas para el crimen y las bandas juveniles. Las bandas juveniles normalmente son muchachos, 10, 15, 20, 30, que se dedican a hacer actos de robo, se roban celulares, qué sé yo. Algunas entran en colaboración con las bandas. Entonces nosotros tenemos que estudiar el fenómeno de la seguridad para tener una política de seguridad, que es lo que nos hace falta, consistente. Pero ninguna política será consistente si no es acordado con todos los sectores. Cada gobierno que llega aplica o la mano suave, la mano amiga, la mano dura, la mano menos dura, pero no tenemos una política de seguridad. Por ejemplo, eliminamos los radares. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la intención de los radares? Hombre, controlar nuestras costas. Nuestras costas son las más vulnerables al tráfico de droga. Y usted debe saber algo. Un kilo de droga en Chepo tiene un valor, pero ese mismo kilo, si un muchacho o una banda lo traslada de Chepo a Rebajo, para decir cualquier nombre, ese valor de 1.500 se transforma en casi $4.000, solo por el traslado. ¿Qué le está indicando eso? La rentabilidad del negocio de la droga está en la movilidad de la misma. Si usted logra entender todo esto, y logra entender la falta de educación que nuestros niños están teniendo frente a estos elementos, estamos preparando cada vez muchachos menos capaces de enfrentar el peligro. Cuando nosotros éramos jóvenes, esos peligros casi no existían. Nuestros niños, nuestros nietos, enfrentan todo el día el peligro del acecho sexual, de la droga, de los pedófilos, del crimen cibernético, de le roban el celular, en fin, cosas nuevas. Le hablo de estas cosas porque ese debate no lo estamos teniendo nosotros, Fernando. No. Usted ve la Asamblea está detenida en discutir cosas, el debate político está en otros lados. Bueno, nosotros vamos a intentar brindarles a ustedes, comenzando con lo que pase hoy en Ricardo Martinelli, darle temas centrales que le permitan elevar la formación de nuestro país. Usted haga lo propio y conviértase en un ciudadano educado.